multimillonaria, entró en simple taller y vio al hombre que había perdido para siempre. El sol de julio caía como plomo derretido sobre la carretera secundaria que une San Martín Texmelucan con Puebla, una cinta de asfalto caliente y polvoriento donde el aire mismo parecía vibrar. A un costado, inmóvil y silenciosa, una lujosa camioneta negra se había rendido al calor, un animal de metal y lujo ahogado en medio de la nada. Dentro, Elena Villarreal sentía como una gota de sudor le recorría la sien, amenazando con arruinar el maquillaje impecable que se había retocado hacía menos de una hora. Como CEO de uno de los consorcios inmobiliarios más agresivos del país, la impotencia era un idioma que se negaba a aprender. El celular no tenía señal, y el único rastro de vida era una construcción modesta a lo lejos, con un letrero descolorido que apenas se leía: Taller Mecánico Cruz. Con un suspiro de resignación, que era más bien un gruñido contenido, Elena abrió la puerta y el bochorno la golpeó en el rostro. Sus tacones de aguja se hundían ligeramente en el asfalto reblandecido mientras caminaba con una rigidez que delataba su furia. Su vestido de lino blanco, perfecto para una junta en la capital, ahora parecía una bandera de rendición en aquel paraje olvidado. Al llegar al taller, el olor la envolvió, una mezcla densa de aceite quemado, metal y tierra húmeda. El lugar era simple, con paredes manchadas por años de grasa y herramientas colgadas en un orden que solo su dueño podría entender. En el centro, un hombre estaba inclinado sobre el motor abierto de un viejo Tsuru, su espalda ancha cubierta por un overol azul oscuro, manchado de grasa hasta volverse casi negro. Elena carraspeó, un sonido extrañamente delicado en la sinfonía de ruidos metálicos y el zumbido de un ventilador que apenas movía el aire pesado. «Disculpe», dijo. Su voz, acostumbrada a dar órdenes en salas de juntas climatizadas, sonando frágil y fuera de lugar. El hombre no se movió al instante, como si estuviera terminando un pensamiento mecánico. Luego, lentamente, dejó una llave sobre una bandeja y se irguió, limpiándose las manos con un trapo rojo. Cuando se giró y levantó el rostro, el tiempo se detuvo. Sus ojos oscuros, enmarcados por el sudor y la suciedad, se clavaron en los de ella. El mundo de Elena, un universo de contratos, cifras y poder, se hizo añicos en ese instante. Era Rafael Cruz, el mismo Rafael que había amado a los 19 años, con esa intensidad que solo se tiene una vez en la vida, antes de que su familia lo aplastara y la arrancara de su lado sin una sola explicación. Él la miró, y en su mirada no había sorpresa, sino el eco de un dolor antiguo, una herida que nunca había cerrado del todo. Sus manos, ahora ásperas y callosas, eran las mismas que ella había sostenido en noches de verano en el barrio humilde del que la habían sacado a la fuerza. Elena intentó recomponerse, enderezar la espalda y volver a ser la ejecutiva implacable que todos conocían. Mi camioneta se detuvo en la carretera», logró decir, pero la voz se le quebró al final, traicionándola. Rafael asintió lentamente, sus ojos nunca abandonando los de ella. Intentó refugiarse en la profesionalidad, en el rol del mecánico que atiende a una clienta, pero era inútil. 15 años de silencio gritaban entre ellos en el calor sofocante de ese taller. Caminó hacia la camioneta de ella sin decir una palabra más, un abismo de distancia en cada paso. Elena lo siguió, sintiéndose torpe y expuesta bajo el sol implacable. Él abrió el capó y se inclinó para examinar el motor. Su silencio era más pesado que cualquier acusación. Después de unos minutos que a ella le parecieron una eternidad, él se enderezó y la miró. «Es la bomba de agua y el termostato. Las piezas no llegarán hasta mañana por la tarde, si tenemos suerte». Su voz era neutra, profesional, pero sus nudillos estaban blancos por la fuerza con que apretaba el trapo. Elena sintió un vértigo, la posibilidad de huir.
de llamar a su chofer de respaldo, de escapar de ese fantasma del pasado. Pero algo en la mirada de Rafael, una mezcla de orgullo herido y una vulnerabilidad que él intentaba ocultar con todas sus fuerzas, la detuvo. Miró el taller, la suciedad, el calor, el mundo que había sido obligada a abandonar, y luego lo miró a él, al hombre cuya vida su familia había destrozado para construir la suya. Tomó una decisión que no venía de la lógica de un aseo, sino de los restos de aquella joven de 19 años que todavía vivía en algún rincón de su alma. «Está bien», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Me quedaré. Confío en usted para arreglarlo». La palabra «confío» flotó en el aire denso entre ellos. Para Rafael, fue como si le echaran sal en una herida abierta. Confiar en ella, en su mundo, había sido precisamente lo que lo había destruido. Su rostro, hasta entonces una máscara de control, se quebró por un segundo, revelando un océano de dolor. Ella había vuelto, no como la chica que amó, sino como una clienta con un problema, y lo estaba obligando a revivirlo todo en el único lugar donde él había logrado reconstruir algo parecido a una vida. Una sola palabra puede reabrir una herida que tardó 15 años en empezar a sanar. A veces, las historias más profundas comienzan con un encuentro que parece casual, pero que el destino tenía escrito. Nuestro canal apenas está naciendo, y cada persona que se une a nosotros nos da el aliento y la fuerza para seguir buscando y contando relatos que, como este, merecen ser escuchados. Si esta historia ya te atrapó en sus primeras líneas, por favor, suscríbete. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir adelante. No te cuesta absolutamente nada y para nosotros, de verdad, lo significa todo. El aire en el taller se volvió tan denso y pesado como el aceite quemado que manchaba las paredes. Un silencio cargado de 15 años, de preguntas sin respuesta. Rafael, que hasta ese momento había mantenido una frágil barrera de profesionalismo, dejó caer una llave inglesa al suelo de concreto. El sonido metálico fue como un disparo que rompió el hechizo. Se limpió las manos en un trapo con una lentitud dolorosa, sin levantar la vista, pero cuando lo hizo, sus ojos eran 2 carbones encendidos de pura herida. «Confiar en ti», repitió él, y la voz le salió rasposa, rota, como un motor viejo que se niega a arrancar. «Confiar en ti, Elena, yo pasé años enteros esperando una llamada, una carta, una miserable señal. Cada vez que el teléfono de la casa sonaba, mi madre me miraba con esa lástima que quema por dentro. Fui el hazmerreír del barrio, la anécdota que contaban en la cantina. Era el mecánico que no te servía, el pobre diablo que una niña rica usó para jugar a la vida real antes de volver a su castillo». Elena retrocedió un paso, como si las palabras de Rafael la hubieran golpeado físicamente. Su rostro, siempre una máscara de control y autoridad, se resquebrajó por completo. Las lágrimas que había contenido con una fuerza sobrehumana comenzaron a trazar surcos limpios sobre el polvo fino que se había asentado en su piel. Apoyó una mano temblorosa en el capó de un auto desvencijado, buscando un anclaje en ese mundo que se derrumbaba. «Nadie me rescató. Rafael», dijo con un hilo de voz, cada palabra un esfuerzo titánico. «A mí no me rescataron, a mí me destruyeron. Me sacaron de allí en mitad de la noche. Mi padre me encerró en una finca lejos, muy lejos de todo, sin teléfono, sin contacto. Me dijeron que te habías ido, que te habías asustado, que habías aceptado dinero para desaparecer. Me hicieron creer que tu amor era tan frágil como mi futuro según ellos». Rafael la miraba sin parpadear, una tormenta de incredulidad y dolor antiguo arremolinándose en su interior. Quería gritar que era mentira, que él jamás habría aceptado un centavo, que la habría buscado hasta el fin del mundo si hubiera sabido dónde. Pero la desolación en la mirada de Elena era tan genuina, tan profunda,
que silenció la rabia y dejó solo un vacío helado. Ella tomó una bocanada de aire, el pecho subiendo y bajando de forma errática, como si se preparara para arrancar de su alma el pedazo más pesado. Pero eso no fue lo peor, susurró, y el mundo pareció detenerse. El zumbido de un ventilador lejano, el único sonido que quedaba. Eso no fue lo que me rompió para siempre. Rafael, cuando me llevaron, cuando me arrancaron de tu lado, yo estaba embarazada. El aire abandonó los pulmones de Rafael en un silbido sordo. Se quedó inmóvil, petrificado, con los ojos fijos en ella, intentando procesar la magnitud de aquellas palabras. Un hijo, su hijo. La palabra resonaba en el taller, chocando contra las herramientas colgadas, contra los motores a medio arreglar, contra la vida humilde que había construido sobre las ruinas de ese amor. Elena continuó, la voz ahora monótona, como la de alguien que relata una pesadilla que ha revivido 1000 veces. Me tuvieron sedada, confundida. El parto fue una niebla de doctores desconocidos y susurros. Cuando desperté, mi madre estaba a mi lado con los ojos fríos como el hielo. Me dijo que el bebé, que había nacido muy débil, que no había sobrevivido. Me hicieron firmar papeles que apenas podía leer, y yo le creí. Durante 15 años he vivido con ese fantasma. Rafael se dobló por la mitad, como si un golpe invisible le hubiera partido el espinazo. Cayó de rodillas sobre el suelo grasiento, el macizo de trabajo ya no importaba, la suciedad ya no importaba. Apoyó la frente contra el cemento frío, y un sollozo seco, un sonido gutural y animal, escapó de su garganta. Era el lamento de un hombre al que le habían robado no solo el amor, sino la paternidad, la continuación de sí mismo. Elena se arrodilló a su lado sin atreverse a tocarlo, su propio dolor un océano que amenazaba con ahogarlos a ambos. Pero hace unos meses, continuó ella, la voz temblando con una nueva urgencia, revolviendo unos papeles viejos de mi padre, encontré una caja escondida. Dentro no había un certificado de defunción, había documentos de adopción, una adopción privada, arreglada para ser imposible de rastrear. Rafael no murió. Nos lo quitaron. La revelación cayó sobre Rafael como un rayo de esperanza en medio de la más oscura de las tormentas. Levantó el rostro, manchado de grasa y lágrimas, y por primera vez en 15 años, la miró sin el filtro del rencor. Vio a la misma joven que había amado, atrapada bajo capas de dolor y poder. La desesperación que lo había consumido se transformó en una llama furiosa, una determinación de acero forjada en el fuego de la injusticia. Se puso de pie, y al hacerlo ya no era el mecánico derrotado. Era un padre al que le habían robado un hijo. Si hay una sola posibilidad, dijo, la voz firme, resonando con una fuerza que no sabía que poseía, una mínima posibilidad de que esté vivo, lo vamos a encontrar. Juntos, en ese instante, el mundo exterior de Elena Villarreal, el de las juntas directivas, los balances financieros y los rascacielos de cristal, dejó de existir. Sacó su teléfono, ignorando la docena de llamadas perdidas de su asistente. Canceló reuniones, pospuso contratos millonarios y le dijo a la Junta que se enfrentaba a una emergencia personal ineludible. Por primera vez en su vida adulta, su imperio no era la prioridad. Su única prioridad estaba en ese taller polvoriento, junto al hombre que había perdido y al hijo que nunca supo que tuvo. Su siguiente llamada fue a un número que guardaba para las situaciones más delicadas. Un contacto en la Ciudad de México que le habían recomendado como el mejor en su campo. Tomás Ibarra no era un investigador privado de película, era un hombre de mediana edad, de aspecto anodino y modales discretos, cuya mayor habilidad era pasar desapercibido y abrir puertas que parecían selladas para siempre. Se reunieron en un café discreto de la colonia Roma, lejos de los círculos de poder de Elena. Ella le entregó la caja con los documentos.
sus manos perfectamente cuidadas, contrastando con el papel amarillento y frágil. Tomás escuchó la historia sin hacer preguntas, sus ojos grises analizando cada detalle, cada pausa, cada emoción contenida. «Esto fue diseñado para no ser encontrado, señora Villarreal», dijo finalmente, su voz tranquila pero directa. Quienquiera que haya organizado esto sabía exactamente cómo usar la burocracia y el poder para crear un callejón sin salida legal. Las siguientes semanas fueron una tortura de esperas y pistas falsas. Tomás Ibarra se sumergió en un laberinto de archivos notariales, registros hospitalarios y testimonios olvidados. Cada puerta que tocaba parecía cerrarse con más fuerza. Los nombres en los documentos de adopción eran falsos. La clínica donde Elena dio a luz había cerrado misteriosamente años atrás, y los testigos clave parecían haberse desvanecido. Rafael pasaba los días en el taller, incapaz de concentrarse, sus manos moviéndose por inercia sobre los motores, mientras su mente estaba a cientos de kilómetros de distancia, imaginando el rostro de un hijo que no conocía. Elena, por su parte, operaba desde un hotel modesto en Puebla, su mundo reducido a la pantalla de su laptop y las llamadas de Tomás. Una noche, cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, el teléfono de Elena sonó. Era Tomás. Su voz sonaba diferente, contenida, pero con un matiz de descubrimiento. «Encontré una grieta», dijo sin preámbulos. «Un error. En el acta de nacimiento falsa, el segundo apellido del médico que la firmó no estaba bien escrito. Es un apellido poco común en esa región. Busqué variaciones y encontré a un enfermero jubilado que trabajó en esa clínica. Al principio no quería hablar, tenía miedo, pero la gente mayor a veces quiere limpiar su conciencia antes de irse. Recordaba a una joven a la que tuvieron aislada. Recordaba que todo fue manejado por gente muy importante del norte. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El norte, el círculo de su padre. La conexión era tan obvia y tan monstruosa que le provocó náuseas. No había sido solo para ocultar un escándalo. Había sido para mantenerla controlada, para asegurarse de que el error de su juventud quedara enterrado bajo capas de influencia y dinero. Era una jaula diseñada a medida. El enfermero no recordaba nombres, continuó Tomás, pero sí un detalle. La pareja que adoptó al bebé tenía un negocio importante, algo que ver con partes de automóviles, de lujo. Conecté ese dato con los contactos de su padre en esa época, y entonces apareció un nombre, una familia del sector automotriz en Monterrey, gente muy cercana a su círculo. Elena cerró los ojos, el peso de la traición familiar aplastándola. Todo había sido un plan meticulosamente orquestado, no por extraños, sino por la misma gente que debía protegerla. Rafael, que estaba a su lado escuchando en altavoz, apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La tristeza que lo había ahogado se estaba convirtiendo en una rabia fría y decidida. Ya no se trataba solo de encontrar a un hijo perdido. Ahora se trataba de reclamar una vida que les habían robado a los tres. «¿Tenemos un nombre, Tomás?», preguntó Elena, la voz temblando pero firme. «¿Sabemos dónde están?». Hubo una pausa al otro lado de la línea, el sonido de un papel siendo movido, y entonces Tomás Ibarra pronunció las palabras que lo cambiarían todo, la última barrera que se interponía entre ellos y la verdad. «Sí, viven en San Pedro Garza García. El chico se llama Santiago Herrera. Tengo la dirección». El viaje a San Pedro Garza García se sintió como atravesar un portal a otro mundo, uno de muros altos, césped perfectamente cortado y un silencio tan pulcro que resultaba violento. Elena conducía, sus nudillos blancos sobre el volante de cuero, mientras Rafael miraba por la ventana, sintiendo que su ropa de trabajo, aunque limpia,
desentonaba con la opulencia calculada de cada residencia. No hablaron mucho. El peso de 15 años de preguntas estaba a punto de encontrar una respuesta, y el aire en el coche era tan denso que costaba respirar. Finalmente, se detuvieron frente a una casa de arquitectura moderna, una fortaleza de cristal y concreto que no parecía un hogar, sino una declaración de poder. Elena apagó el motor y por un instante, el único sonido fue el de sus corazones latiendo al unísono, un tambor de guerra sordo y aterrorizado. Rafael le puso una mano en el hombro, un gesto que no necesitaba palabras. Juntos, salieron del coche y caminaron hacia la puerta, dos fantasmas de un pasado humilde, a punto de golpear las puertas de un presente que les fue robado. La puerta se abrió, y ante ellos apareció una pareja de su edad, los Herrera. Sus sonrisas eran educadas, pero sus ojos delataban un pánico helado. Los invitaron a pasar a una sala de estar que parecía sacada de una revista de diseño, un espacio frío e impersonal donde cada objeto ocupaba un lugar estudiado. La conversación comenzó con una torpeza dolorosa, llena de frases vacías y justificaciones que se desmoronaban antes de ser pronunciadas. El señor Herrera, un hombre con la seguridad que solo el dinero puede comprar, habló de haberle dado al niño una vida mejor, de oportunidades, de la mejor educación. Su esposa asentía, retorciendo un pañuelo de seda en sus manos. Elena los escuchaba sin interrumpir. Su postura era la de una depredadora en reposo, una calma aterradora que precedía al ataque. Rafael, de pie un poco detrás de ella, sentía cómo la rabia le subía por el cuerpo, una marea caliente que amenazaba con ahogarlo. Eran las mismas palabras, la misma lógica clasista que los había separado a ellos hacía tanto tiempo. Cuando los Herrera terminaron su discurso ensayado, Elena se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz apenas un susurro que cortaba el aire como un bisturí. Ustedes no le dieron una vida mejor, le quitaron la suya, se la robaron a él, y nos la robaron a nosotros. Hablan de oportunidades como si el amor de sus padres fuera una mercancía que se puede reemplazar con colegiaturas caras y ropa de marca. Le mintieron cada día de su vida. La señora Herrera comenzó a llorar en silencio, pero Elena no desvió la mirada. Sus lágrimas no van a devolvernos 15 años. No van a borrar el hecho de que mi hijo ha crecido pensando que fue abandonado. Rafael dio un paso al frente, y su voz, grave y rasposa, llenó la habitación. Solo queremos verlo. Solo queremos que sepa la verdad. No venimos a llevárnoslo. Venimos a que nos conozca. En ese preciso instante, un ruido en la escalera los hizo girar a todos. Allí, en el rellano, estaba un adolescente de 15 años. Era alto, delgado, con el cabello oscuro de Rafael y los ojos claros y decididos de Elena. Se detuvo en seco, sintiendo la atmósfera cargada de la habitación. Una electricidad que nunca antes había experimentado en esa casa. Su mirada pasó de los rostros descompuestos de los Herrera a los dos extraños que lo miraban como si estuvieran viendo a un milagro. El silencio que cayó fue más pesado que cualquier grito. Un vacío absoluto donde la vida de todos los presentes se fracturó sin remedio. Santiago, como lo habían llamado, abrió la boca para preguntar qué pasaba, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Fue la señora Herrera quien rompió el hechizo con una voz quebrada. Santiago, ellos son tus padres. La bomba había estallado y la onda expansiva arrasó con todo. La reacción de Santiago no fue de alegría ni de curiosidad. Fue una mezcla brutal de shock, traición y una profunda vergüenza. Su mundo, su identidad entera, se había construido sobre una mentira fundamental. Miró a los Herrera, las personas que lo habían criado, con una expresión de incredulidad y dolor, y luego a Elena y Rafael.
Dos desconocidos cuya presencia de repente explicaba un vacío que siempre había sentido, pero nunca había sabido nombrar. Retrocedió un paso, como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto inestable. «No, no es posible». «Todos mienten», sacudió la cabeza, abrumado por una avalancha de emociones que no podía procesar. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y corrió escaleras arriba. El portazo de su habitación retumbó en la casa como el eco de una vida rota, dejando a 4 adultos en un silencio devastador, cada uno atrapado en su propia versión del infierno. Las semanas que siguieron fueron una tortura silenciosa. Elena iba a su oficina. Se sentaba en reuniones de millones de dólares, pero su mente estaba en una habitación en Monterrey. El imperio que había construido con tanta frialdad ahora le parecía un castillo de naipes, frágil e inútil. Rafael, por su parte, no podía concentrarse en el taller. Las herramientas se sentían extrañas en sus manos. Los motores le parecían un lenguaje que había olvidado. Cada noche hablaban por teléfono. Sus conversaciones ya no eran las de dos amantes reencontrados, sino las de dos náufragos aferrándose a la misma tabla en medio de un océano de incertidumbre. Se estaban conociendo de nuevo, no a través de los recuerdos de su juventud, sino a través del dolor compartido de ser padres de un hijo que no los conocía y que, tal vez, no quería conocerlos. Finalmente, a través de un terapeuta que actuó como mediador, llegó un mensaje. Santiago estaba dispuesto a reunirse con ellos. El encuentro se programó en un lugar neutro, una pequeña cafetería a medio camino entre dos mundos. Cuando entró, parecía más un hombre joven que un adolescente. Se sentó frente a ellos, tenso, con una libreta en la mano donde tenía anotadas preguntas. Durante 2 horas, Santiago preguntó y ellos respondieron. Respondieron con una honestidad brutal, sin excusas ni adornos. Le contaron de su amor juvenil, de la crueldad de la familia de Elena, de la mentira que les dijeron sobre su muerte. No le pidieron perdón, porque sentían que no tenían derecho a pedirlo. No le ofrecieron regalos ni promesas de una vida de lujos. Le ofrecieron lo único que tenían, la verdad. Poco a poco, las visitas se convirtieron en una frágil rutina. Un sábado, Santiago fue al taller de Rafael. Al principio se mantuvo a distancia, observando con curiosidad ese universo de grasa, metal y ruido. Rafael, con una paciencia infinita, le explicó para qué servía cada herramienta. Cómo el corazón de un motor cobraba vida. Le pasó una llave inglesa y Santiago, cuyas manos estaban acostumbradas a las pantallas y los libros, la tomó con torpeza. Pero mientras trabajaba en una pieza simple, algo hizo clic. Descubrió que tenía una habilidad natural, una conexión intuitiva con la mecánica que corría por su sangre. Ese día no solo limpió una bujía, empezó a limpiar las capas de mentiras que lo habían separado de su padre. Con Elena, las visitas eran diferentes. Iba a su oficina, la veía dirigir reuniones, tomar decisiones que afectaban a cientos de personas. Entendió que su mundo no era solo glamour, sino una presión implacable, una soledad disfrazada de éxito. Vio en ella no a la millonaria fría, sino a la mujer que había luchado y sobrevivido, cargando con cicatrices que nadie podía ver. Un día, después de varios meses, Santiago los reunió a los 3. Les dijo que no iba a elegir, no iba a abandonar a los padres que lo criaron, pero tampoco iba a renunciar a conocer a los padres que le dieron la vida. Su concepto de familia no se había roto, se había expandido, volviéndose más complejo, más desordenado, pero infinitamente más real. Elena, por primera vez en años, sintió que podía respirar. Esa misma tarde, hizo una llamada y cortó el último lazo financiero y emocional con la familia que le había robado a su hijo. Se liberó de la sombra de su padre para siempre. Rafael, por su parte, seguía siendo un mecánico en un taller sencillo,
un hombre de manos callosas y overol manchado de grasa. No se había convertido en otro hombre. Seguía siendo quien siempre fue, pero ahora su vida tenía un centro. Ahora tenía un hijo a su lado, aprendiendo el oficio, reconstruyendo un legado. Una avería en una carretera polvorienta le había devuelto lo que todo el dinero del mundo nunca pudo comprar: el tiempo robado, ahora convertido en un futuro por construir, pieza por pieza. Y así, con la sencillez de los días que empiezan de nuevo, llegamos al final de este camino. Gracias de corazón por habernos acompañado en cada paso de esta historia, por haber sentido la angustia de Elena, la herida de Rafael y la confusión de un hijo que tuvo que aprender a armar el rompecabezas de su propia vida. Son relatos como estos los que nos recuerdan que, a pesar de las vueltas del destino y de las decisiones que nos marcan, el amor y la verdad siempre encuentran una grieta por donde volver a salir a la luz, aunque tarden 15 años en hacerlo. Nos llena el alma saber que del otro lado hay alguien escuchando, sintiendo con nosotros. Por eso, nos encantaría que nos contaras en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando hoy. Saber desde qué rincón del mundo nos conectamos hace que esta comunidad se sienta más cercana, más real. Dinos también qué fue lo que más te conmovió de este reencuentro. ¿Qué pensamiento te deja la historia de esta familia que se reconstruyó desde las cenizas de un secreto doloroso? Este es un canal que está dando sus primeros pasos, un espacio que soñamos y construimos con mucho esfuerzo para llevar historias que toquen el alma. Cada vez que le das me gusta a uno de nuestros relatos, nos das un impulso de ánimo increíble. Cuando lo compartes con alguien, nos ayudas a que estas voces lleguen más lejos. Y cuando te suscribes, te conviertes en parte fundamental de esta familia que crece con cada nuevo relato que contamos juntos. Si esta historia te ha dejado una huella, si te ha hecho reflexionar o simplemente te ha acompañado durante un rato, tu apoyo es el motor que necesitamos para seguir adelante. Y si sientes en tu corazón un simple agradecimiento, con solo escribir la palabra gracias en los comentarios, sabremos que hemos logrado nuestro propósito: conectar contigo de una manera honesta y profunda. Tu gesto, por pequeño que parezca, significa el mundo para nosotros. Recuerda siempre que la vida, como esa carretera polvorienta entre San Martín y Puebla, a veces nos detiene en los lugares más inesperados, no para castigarnos, sino para darnos la oportunidad de encontrar aquello que dábamos por perdido. A veces, una simple avería en el motor es lo único que se necesita para reparar un corazón roto. Que la esperanza te acompañe siempre en tu camino. Un abrazo inmenso desde aquí y nos encontramos en la próxima historia.